Bien, buenas noches nuevamente. Entonces, vamos a continuar con esta sesión de gestión prospectiva y correctiva. Ayer estuvimos dialogando respecto al proceso de estimación del riesgo, los subprocesos, ¿no? Y algunos instrumentos que se desarrollan en este proceso de estimación. Hoy vamos a continuar con el proceso de estimación del riesgo, perdón, con el proceso de prevención. No sin antes también resaltar que el proceso de prevención y reducción del riesgo de manera operativa se traducen en un instrumento denominado el Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres. Estos dos procesos, sobre la base del diagnóstico desarrollado en el proceso de extinción, de la identificación de los peligros, su caracterización, el diagnóstico institucional respecto a los instrumentos de planificación estratégica, todo ello, se programan eh, actividades, proyectos y acciones para poder el proceso de reducción, cada uno tiene un lineamiento. Para el caso del proceso de prevención del riesgo de desastres, tenemos la resolución ministerial 222, ¿no? que aprueba en este caso el lineamiento del proceso de prevención. Y la resolución ministerial 220 del año 2013 aprueba el lineamiento del proceso de reducción del riesgo de desastres. Estos, pues, en su conjunto se aplican al diagnóstico y de una manera prospectiva, como indicamos ayer, y correctiva, van a desarrollar estas acciones a ser implementadas en el territorio con el objeto de encaminar este desarrollo a la planificación o reorientar algunas acciones que ya se han consolidado en el territorio y bueno, empujar o, por no decir, corregir esas acciones eh, irregulares que hay en el territorio a través de la acción correctiva y poder pues mejorar la ocupación del territorio y el desarrollo de estas personas. Bien, vamos a un poco definir estos lineamientos, son de cumplimiento obligatorio, como lo establece la ley 664, para todas las instituciones que conforman el SINAGER, valga decir también las entidades públicas, privadas, la sociedad civil, en los tres niveles de gobierno, ¿no? Participan en el desarrollo de los instrumentos de gestión. Aquí hablamos pues de normas, planes, proyectos de inversión, en el marco de los lineamientos técnicos que para estos procesos se establecen. Estas pautas van a permitir incorporar estas actividades, ¿no? En el proceso de prevención y reducción del riesgo de desastres en estos instrumentos de planificación del desarrollo, ¿no? Para reducir los riesgos existentes en el territorio y evitar que se generen otros, ¿no? En esa construcción del desarrollo, ¿no? En la construcción social que hace la población, en los proyectos de inversión, en todo ese conjunto de acciones de desarrollo, ¿no? Que hacen en el territorio los actores, ¿no? En el tema de la zonificación y uso de suelo, tiene que haber una compatibilidad de usos, etcétera, que orienten a evitar que se generen estos riesgos. Entonces, en ese sentido, estos procesos, ¿no? De prevención y reducción del riesgo sobre la base de un diagnóstico coherente, ¿no? Del territorio, deben pues conjugar con todos estos instrumentos, ¿no? Ayer estábamos hablando de algunos instrumentos, hoy los vamos a un poco también repetir y vamos a ir viendo por dónde es que ingresan estos conceptos de prospectiva, de correctiva y a través de qué mecanismos, de qué proyectos. Entonces, las entidades responsables de este proceso, como lo indicamos, en el componente prospectivo y correctivo es el CENEPRED, que es el ente técnico asesor del ente rector, y también eh, a los tres niveles de gobierno, ¿no? A los sectores, al gobierno regional y a los gobiernos locales. No orienta, pues, en este caso, la incorporación de estos temas, ¿no? Del tema prospectivo y correctivo, ¿no? CENEPRED propone al ente rector todos los lineamientos, la normatividad, y a través de la PCM, que es el ente rector, la Presidencia del Consejo de Ministros, se aprueban estos instrumentos. Los ministerios y organismos públicos descentralizados
incorporan en sus instrumentos de planificación del desarrollo, del tema presupuestal y de la gestión misma estos enfoques. Gobiernos regionales y locales igual incorporan las actividades, acciones, programas y proyectos de prevención y reducción del riesgo de desastres. Entidades privadas y sociedad civil impulsan el desarrollo de una cultura de prevención. Entonces es ahí donde podemos articular de esta manera, por ello hay subprocesos importantes que vamos a resaltarlos también. Los insumos que se requieren para trabajar estos procesos nos lo da el proceso de estimación. Como habíamos mencionado, este proceso diagnóstico nos va a permitir tener toda esta información de los estudios de evaluación de riesgo, de los que hablamos ayer, de estos ámbitos críticos, de estas zonas críticas, zonas de intervención o zonas de probable ocupación territorial que requieren una evaluación de riesgo, de algunos proyectos de inversión en proceso de creación de servicios, etcétera, van a orientar como insumo para que en el tema preventivo se puedan desarrollar estas actividades, ¿no? O estas acciones para que no generen nuevos riesgos. Información sobre escenarios de riesgo, ¿no? que orienten a las acciones preventivas, ¿no? O en todo caso de preparación o respuesta. Hoy, por ejemplo, el CENAMI ha publicado que viene pues una corriente de friaje por la zona de Bolivia, ¿no? Ya está en Bolivia, está por la selva de Bolivia, etcétera, y en algunas horas o quizás en el transcurso del día de hoy o mañana ya esté ingresando por la selva de Madre de Dios, etcétera, ese friaje, ¿no? Entonces hay que activar, en este caso, las actividades correspondientes al tema preventivo y preparación-respuesta, ¿no? Para poder minimizar los impactos que pueda generar a estas poblaciones, pues que el friaje les es un fenómeno complejo, ¿no? Y afectan a su proceso normal de vida, ¿no? Entonces, Madre de Dios, la parte selva de Puno, etcétera, selva de Cusco, etcétera, y así a San Martín, parte de selva, este friaje hasta selva central, etcétera, van a poder tener que desarrollar acciones, ¿no? Para que esta población que nunca estuvo acostumbrada a utilizar ropas gruesas, chompas, gorras, quizás ya tengan que hacerlo. Entonces se hace un tema recurrente de varios años. Instrumentos de planificación y gestión, información de instituciones técnicas científicas, ayer hablábamos de ello, revisamos un poco la plataforma de difusión de información, información generada por la población misma sobre peligros potenciales y alternativas de solución bajo mapas comunitarios de identificación de peligros y de las vulnerabilidades y riesgo por la propia población, políticas, normas, plan de desarrollo de los 3 niveles de gobierno que orienten pues a este tema. Y lo importante, ¿no? Los recursos humanos y financieros, materiales que permitan operativizar este tema de la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Entonces es importante mencionar, reiterar también que la gestión de riesgo de desastres, por su amplitud de, los sectores donde se tienen que aplicar desde los diferentes componentes del desarrollo, es pues prácticamente obligación de todos los actores del gobierno local, del gobierno regional, no en su conjunto, ¿no? De todo el gobierno regional en su conjunto, desde las diferentes funciones que tienen los profesionales o las direcciones, desde sus diferentes funciones contribuyen a eso. Entonces, en ese sentido, estas acciones incorporadas ya en estos instrumentos de ordenamiento y planificación del desarrollo, en normas de regulación urbanística, de edificación a nivel sectorial y territorial urbano rural, van a orientar pues a reducir esta generación de nuevos riesgos. Ayer comentábamos de las normas, en este caso de formalización de la propiedad informal, de titulación de predios rurales, ¿no? De comunidades campesinas, de comunidades nativas que el Ministerio de Agricultura está impulsando a través de las direcciones regionales de agricultura, oficinas especializadas de formalización rural, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí es tiempo de ir trabajando estas miradas prospectivas, ¿no? A fin de que puedan ellos también ejercer gobernanza sobre sus propias propiedades y también algunas regulaciones importantes, ¿no? que desde el año 93 impulsaron
a través del libre mercado esta ocupación irregular del territorio, ¿no? Entonces hay comunidades campesinas de la costa que tienen facultades para poder pues independizar o por no decir transferir propiedad de estas zonas ocupadas por lotizaciones informales. Ello se ha desvirtuado, se ha generado un círculo vicioso que prácticamente pues ha impulsado al proceso de una, vamos a decir, informalidad y por no decir ilegalidad, ¿no es así? Los títulos imperfectos, estos documentos no registrados han generado pues la presencia de organizaciones criminales en el territorio y que prácticamente extorsionan a estas poblaciones ante ese desorden que existe. Entonces hay un tema también complejo ahí en el tema de la política y vivienda que tiene que irse ajustando conjuntamente con las acciones de control y regulación que ejercen las municipalidades. Entonces estas actividades con carácter de planificación y regulación de uso de suelo se orientan a una ejecución de mediano y largo plazo. En ese sentido, el tema preventivo es, pues, por no decir, es un brazo de la planificación del desarrollo. Acompaña todo proceso de planificación en prospectiva, en adelante, qué es lo que queremos hacer para evitar no solamente una ocupación irregular del territorio, sino también pues cómo esta influye en el proceso mismo del desarrollo económico y del desarrollo social de las personas. ¿No es así? Entonces, estas situaciones de la sostenibilidad, ¿no es así? Entonces, en ese sentido, en el proceso de estimación, estos insumos van a dar paso a que podamos ir desarrollando estas acciones. Igualmente en el tema de reducción, ¿no? Identificar estas zonas críticas donde ya el riesgo está prácticamente materializado, vemos pues la ocupación de estos riesgos existentes que se manifiestan a través pues, de una ocupación irregular, viviendas desarrolladas por la autoconstrucción, etcétera. Entonces hay que identificar estas acciones para reducir estos riesgos, ¿no? En programas presupuestales, sectoriales y locales. Actividades y programas con carácter de ejecución inmediata. Eso precisa la norma, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bueno, pues, detenerse a ver de qué manera se pueden actualizar estos planes, operativizarlos, hacer toda una articulación, ¿no? De gestión y planificación. En ese sentido, vamos a hablar un poco de este proceso de prevención, ¿no? Y cómo es que a través de estos lineamientos que hemos indicado, ¿no? Del lineamiento de prevención y reducción que mencionamos, ¿no? Vamos a ir viendo, perdón, creo que se está repitiendo, permítame, vamos a pasarlo rápidamente. Entonces, este proceso de prevención son acciones que se orientan a evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad en el contexto del desarrollo sostenible, ¿no? De la gestión del desarrollo sostenible. Buscamos gestionar un desarrollo sostenido en el territorio, ¿no? De manera pues que esto se refleje en una ocupación adecuada del territorio, ¿no? Una gestión de recursos naturales sostenidos, etcétera, ¿no? Y sea compatible con la calidad de vida, no se manifieste en ello. Podamos ver pues ese cierre de brechas de servicios, etcétera, ¿no? Un sinnúmero de situaciones, de indicadores del desarrollo que van a ir también de la mano con el tema del riesgo de desastres, ¿no es así? Porque estos indicadores de desarrollo pues también denotan un tema de vulnerabilidad de estas poblaciones expuestas a los fenómenos a lo que el Perú está prácticamente tiene, ¿no? Respecto a su ubicación, ¿no? El proceso de prevención tiene 7 subprocesos, igualmente que el proceso de estimación, hay un proceso de normatividad y lineamientos, hay un subproceso de planificación preventiva, el de participación social que es transversal a todos los procesos, indicadores de prevención, financiación de la prevención, implementación de la prevención en planificación territorial y sectorial, e implementación de la prevención a través de normas de urbanismo y construcción. Eso lo vamos a ver de qué manera se traducen, cómo es que estas se manifiestan y cómo es que podemos traducirlas en operatividad en el ámbito de las funciones que desarrollamos a veces en nuestras mismas instituciones, ¿no es así? Estas normas
y lineamientos tienen que evitar la generación de nuevos riesgos, ¿no? Vienen desde políticas, planes de desarrollo territorial sectorial, códigos de urbanismo y construcción, desde esa mirada, ¿no? Entonces tenemos un sinnúmero de políticas de desarrollo sectoriales, políticas regionales, locales, ¿no? Hay instrumentos de gestión territorial que tienen que estar alineados a esta mirada, ¿no? De evitar que se sigan generando estos riesgos. Es necesario hacer respetar estas normas existentes, ¿no? E incrementar el control y supervisión de esta normativa. Como precisábamos, ¿no es así? Normas que un poco buscan cerrar brechas de títulos de propiedad, etcétera, o en todo caso, pues empoderar a la población con un título de propiedad, pero no obstante, de una u otra manera también generan este círculo vicioso de la informalidad, ¿no? Dejando de lado pues el cumplimiento de los reglamentos nacionales de edificaciones en el tema de habilitaciones urbanas, planes de desarrollo desactualizados que no orientan un adecuado crecimiento de las ciudades, ¿no? Zonificaciones y usos de suelos no adecuadas. Entonces, el crecimiento de las ciudades le gana a este proceso de planificación. Tanto es así que hay normas que, si no se hace una concordancia adecuada, no van a permitir pues un desarrollo del control y supervisión de este, ¿no? Y eso es lo que vemos en el territorio, ¿no? En esta ocupación desordenada de los suelos. Se han dado normas para habilitaciones urbanas en laderas, no obstante, casi ninguna de estas pues se implementan, ¿no? Entonces vemos que los cerros están ocupados por posesiones prácticamente precarias, no planificadas, que no cumplen ni siquiera con las secciones viales, ni el mismo proceso preliminar de la habilitación del terreno, ¿no? Los movimientos de tierra, etcétera, ¿no? Que deben iniciarse ante un proceso de habilitación urbana inicial. No tienen los estudios de factibilidad de servicios. Luego de ello se convierte pues en una necesidad que muchas veces estas poblaciones ante esa necesidad exigen a través de otros mecanismos más complejos, ¿no? Bloquean vías, ¿no? Hacen movimientos, plantones en los municipios, etcétera, ¿no? Entonces hay un sinnúmero de cómo se va generando este tema de la construcción social del riesgo, ¿no? En ese sentido. Hay necesidad de mejorar y actualizar estas normas existentes, ¿no? Entonces, estos últimos meses, al cierre del Bicentenario, se han venido actualizando algunas normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones, algunos lineamientos en específico. Hoy tenemos una norma en proceso de reglamentación, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Entonces, esa norma es importante darle una mirada, leerla y ver pues, en qué contexto va a ser esa concordancia, ¿no? Entonces ahí está buscando incorporar enfoques, ¿no? Del tema de gestión de riesgo, articula el tema de cambio climático, ¿no? Articula temas de gestión territorial o instrumentos, un sinnúmero de acciones que buscan ordenar esta situación compleja que tenemos en el territorio. Entonces eso es importante tener en conocimiento. Estos lineamientos, normas y lineamientos deben ser incorporados a través de los planes de desarrollo a nivel nacional y sectorial. Igualmente, ¿no? Una norma nacional, si no es suficiente para el manejo y uso del suelo del ámbito local, hay necesidad de generar una de mayor especificidad de acuerdo a la situación del territorio. Entonces es facultad de los gobiernos locales en su autonomía generar estas normas, ¿no? O en todo caso a escalas mayores, ¿no? Como dependiendo de la situación que se quiera gestionar. Entonces, esa necesidad, ¿no? O en todo caso de la coordinación y articulación que debe haber, ¿no? En el ámbito horizontal entre gobiernos locales o vertical entre sectores y gobiernos regionales para poder hacer que estas normas puedan manifestarse en el territorio a través de su debida aplicación. Entonces, eso es importante. Entonces, aquí estamos hablando pues de temas que queremos hacer y que hay algunos mecanismos que tienen que ser implementados y evoca pues que los profesionales conozcan estos mecanismos y también puedan estar pues en estos espacios de coordinación y articulación. En el tema de la planificación preventiva, estos planes de desarrollo territorial
deben considerar este enfoque de no generar nuevos riesgos, que las miradas de intervención sean sostenibles en el tiempo. ¿No es así? Entonces, vemos pues que hay un sinnúmero de planes del ámbito territorial, eh, deben desarrollarse sobre la base de estos escenarios de riesgo, ¿no? E incorporar actividades y programas para evitar la generación de nuevos riesgos en el territorio. Hay planes específicos, ¿no? El plan Brain, el plan de desarrollo territorial para la zona del Guayaga, planes de desarrollo concertado provinciales, planes de desarrollo concertado locales, planes estratégicos sectoriales multianuales del sector transporte, del sector relaciones exteriores, nuestro plan bicentenario, los PCEN, ¿no? Ahora denominado también el plan bicentenario, plan estratégico de desarrollo nacional al 2050, ¿no? Actualizando la visión del 21 al 2050, etcétera, ¿no? Con una aspiración del país de tener una participación en la OSDE, ¿no? Entonces, esa aspiración pues requiere un sinnúmero de acciones que el Estado tiene que desarrollar para poder lograr ser considerado un país de la OSDE, ¿no? De la OCDE. Entonces eso también se traduce pues hacia abajo, ¿no? Hacia los sectores, hacia los gobiernos regionales, hacia los gobiernos locales a través de la planificación estratégica y hacer que esa visión del país también pueda ser engranada en una visión eh, del gobierno regional, del gobierno local, pero incorporando el enfoque de estos escenarios de riesgo de desastres que pueden interrumpir un proceso de desarrollo en cualquier momento, ¿no? Como ya lo hemos visto, ¿no? Hemos visto ya situaciones complejas, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? Sismo 2001 en la zona sur de Arequipa, Pisco en 2007, Niño Costero, el fenómeno del niño desde el año 98, recurrente, ¿no? De años siguientes, etc. Entonces tenemos una situación recurrente de fenómenos. Volcanes que se activaron el año 2009, en 2013 también iniciaron acciones eh, muy puntuales, volcanes en actividad constante como el Sabancaya que ameritan también un monitoreo del mismo, etcétera. Entonces hay un sinnúmero de fenomenologías que deben ser considerados como escenarios para hacer prospectiva en el proceso de desarrollo del país, de la región, del distrito, del ámbito local. Esta participación social es importante, ¿no? Este es su proceso de participación social es importante en el sentido de que van a permitir desarrollar algunos mecanismos de coordinación, ¿no es así? Entonces, para que la población pueda pues, dar a conocer estas necesidades territoriales y esta conjugación de inversión también que hacen las entidades privadas, puedan ser establecidas como metas de prevención del riesgo, ¿no? Y en la formulación propia de los planes de desarrollo territorial y sectorial. Entonces, estas metas de prevención, estos planes deben ser concordados y deben ser concertados en un tema de planificación participativa. Entonces, eso es lo que su proceso orienta, ¿no? En el mismo contexto de la participación social, a recoger estos datos territoriales, ¿no? Sobre la base de la opinión, del intercambio, del conocimiento de estos actores locales, de la conciliación y negociación de estos intereses complementarios que la misma población tiene, ¿no? O de las también denominadas licencias sociales para los proyectos de inversión, ¿no? Y más puntual todavía en el tema de comunidades nativas de la selva, de la Amazonía o comunidades campesinas, ¿no? Que si no hay esa licencia social, estos proyectos pueden llegar a ser conflictos y, y, y eso también es importante, ¿no? La definición de estas metas de prevención del riesgo que permitan pues incorporar en estos planes. Estos indicadores de prevención sobre esa secuencia lógica que venimos desarrollando, ¿no? Con base a la información sobre la estimación del riesgo, establecer metas e indicadores en el territorio, ¿no? Para poder ver de qué manera reducimos el riesgo o evitamos que se generen nuevos riesgos en el territorio, ¿no? Hemos definido, por ejemplo, un ámbito territorial donde vemos que el crecimiento urbano Se fue la voz.
de regulación y uso de suelo en el ámbito circundante de los ríos, ¿no? Sobre las fajas marginales, las zonas de expansión urbana, zonas de laderas, de acuerdo a su formación geológica, a las condiciones geomorfológicas de pendiente, etcétera, poder determinar qué uso se va a dar, ¿no? A las condiciones ambientales que pueda tener, ¿no? En la zona de Lima tenemos espacios de lomas, ¿no? Aquí cerca en el RIMAC, ¿no? Tenemos espacios de lomas, yendo al norte también tenemos espacios de lomas. Entonces estas condiciones ambientales también le dan un uso especial también ¿no? al suelo. Entonces, y sobre esa base, sobre ese enfoque, definir estos indicadores ¿no? Para ser incorporados en estos planes de desarrollo, ¿no? Como una zonificación, ¿no? Y esa zonificación pues tiene que ser debidamente transparentada y publicitada, ¿no? Y a través pues de las procuradurías el Estado defender si en caso son ocupadas de manera ilegal, ¿no? Estos indicadores de la participación social, sobre qué mecanismos vamos a intervenir, ¿no? Hoy se interviene a través del presupuesto participativo, se interviene a través de asambleas, publicaciones de los estudios, etcétera, pero ¿de qué otra manera más vamos a sacar un indicador de participación social? Entonces, ¿cómo la población puede participar directamente en el tema preventivo? Es así, en el tema de desarrollar su cultura y prevención, etcétera, ¿no? Entonces sabemos pues que el territorio es un espacio complejo donde hay que poder conocer todo esa situación de desarrollo que se mezcla en el territorio para poder manejar estos temas de manera prospectiva. Estas restricciones de uso de suelo, restricciones de la construcción o en edificaciones, indicadores de gestión financiera que se requieren, ¿no es así? Entonces, ver pues de qué manera se puede hacer toda una intervención conjunta hacia el enfoque preventivo. Esto nos va a orientar a poder aplicar estos instrumentos. El financiamiento de la prevención. Entonces, este tema del financiamiento es un tema también que requiere pues especial análisis, ¿no es así? Se pueden desarrollar los planes, se pueden desarrollar las actividades, pero sin recursos no se pueden materializar. Y este es un tema que siempre escuchamos decir, no tenemos presupuesto, ¿no? Y la compleja situación financiera también de nuestro país, que todavía está un poco, vamos a decir, no hay una descentralización financiera. En ese intento de descentralización financiera pues se vio rodeada de la corrupción, ¿no? Que hemos hablado mucho. Lo traducimos en número de gobernadores que están prácticamente encarcelados, un número de alcaldes prácticamente encarcelados, otros denunciados, ¿no? Por el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, un poco el Estado también se resguarda el tema de la descentralización financiera y genera una dependencia centralizada de gestión financiera, ¿no? Y vemos pues a los alcaldes en los diferentes ministerios haciendo gestión sus proyectos. En el MEF igual, ¿no? Para poder obtener el financiamiento de estos planes. Entonces eso también es importante. En el caso del riesgo de desastres igual, ¿no? Entonces hay algunos mecanismos que necesitan ser revisados, ¿no? Y aquí los profesionales de planificación y presupuesto tienen que desarrollar todas estas acciones en prospectiva, en poder priorizar la inversión, etcétera, ¿no? Y poder asignar presupuesto a algunas actividades a través de los POIs, ¿no? Eso es lo que un poco se menciona. El tema de la contratación de deuda, programas presupuestales estratégicos, programas de transferencias, que son condicionadas a incentivos, fondos concursables, mecanismos de protección financiera, ¿no? Que tienen que ser reflejados a través del presupuesto institucional anual, ¿no? En el PIA, en el POI, en los planes anuales y el presupuesto participativo. El Perú tiene una estrategia integral de protección financiera ante el riesgo de desastres, ¿no? Asociado a fenómenos naturales. Esta es un mecanismo de protección financiera que son seguros paramétricos, llamados también los BONCAT, ¿no? Entonces, esta estrategia integral viene siendo ampliada, no sé todavía si ha sido publicada o ya se tiene, ampliada al fenómeno de inundaciones. Inicialmente esta estrategia estaba abocada al tema de sismos, ¿no?
un sismo mayor a 8 a magnitud 8, este seguro paramétrico se activaba, ¿no? Entonces, así que en el sismo de Pampermosa en Loreto se activó el BONCAT, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso de Piura, que es 6.1, no aplicaría, ¿no? Porque es un sismo paramétrico de sismos mayores a 8. Entonces, pero hay una estrategia financiera de transferencia del riesgo, ¿no? Que podría ayudar. Y hay estudios que se vienen haciendo para poder ampliarlos al tema de movimientos en masa e inundaciones, ¿no? Que son los que también vienen generando pues grandes pérdidas, ¿no? Por la recurrencia misma que se dan todos los años. El presupuesto por resultados, la 068, que prácticamente está vinculada a un plan nacional, al plan AGER, al Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que a la fecha viene siendo actualizada en concordancia con la política al 2050. Este plan AGER, con una mirada al 2030, también desarrolla productos, ¿no? Así, entonces, sobre esta base que ya hemos venido avanzando desde el año 2014, el plan AGER al 2030 incorpora pues a través de sus productos, a través del presupuesto por resultados de la 068, algunas actividades a incorporar a través del POI, ¿no? Por ejemplo, en el tema del conocimiento del riesgo, ¿no? A lo que le llamamos proceso de estimación, estudios para la estimación del riesgo de desastres, personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres. Son estas actividades las que van a ingresar en este POI, ¿no? En este POI operativo, y cargadas a la 068 para que se puedan ser implementadas. Esto es en productos, ¿no? En actividades. Ahora, el tema de inversiones, hay monitoreo de peligros geofísicos, meteorológicos asociados a glaciares. Este es un producto que lo desarrolla MINAN a través del Instituto de Montañas, ¿no? Que es un ente especializado en tema de glaciares. Información geoespacial para la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres. Esta información geoespacial lo generan los entes técnicos científicos, ¿no? Entonces, y esa generación de productos se incorporan a la plataforma del SIGRID, ¿no? Para ser puestas a disposición, en este caso, de los ejecutores. En el objetivo estratégico, evitar y reducir las condiciones de riesgo, aquí, por ejemplo, evitar prevención, reducir el tema correctivo, ¿no? Las condiciones de riesgo en los medios de vida de la población con enfoque territorial. Hay productos, ¿no? Edificaciones seguras ante el riesgo de desastres, ITSES, desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros. Acá estamos hablando de defensas ribereñas, muros de contención, etcétera, ¿no? Temas estructurales. Servicios públicos seguros ante emergencia y desastres. Aquí estamos hablando de servicios públicos, educación, salud, etcétera, ¿no? Entonces acá hay productos importantes, ¿no? Diques, gaviones, ¿no? Reforzamiento de servicios públicos esenciales. Estamos hablando de educación, salud, incluso infraestructura de saneamiento, ¿no? Lo que tanto se pide, ¿no? Drenajes pluviales, etcétera, ¿no? Aquí puede entrar como temas necesarios, ¿no? Y sobre todo hay una ley también que ha salido en tema de drenaje pluvial que prácticamente va a orientar ese plan. Hay que desarrollar un plan de desarrollo pluvial, ¿no? Un plan de implementación del drenaje pluvial. Aquí otros aspectos, ¿no? Otros objetivos. Fortalecer la participación de la población y la sociedad organizada para el desarrollo de una cultura de prevención. Entonces, de esta manera, tenemos que ir identificando en el tema de la financiación sobre los objetivos, qué actividades hay e incorporarlas a este presupuesto 068. Igualmente, la 068 también pues, se vincula a FONDES, al Fondo para los Desastres, ¿no? Hay actividades vinculadas al tema de la reducción y la capacidad de respuesta, al tema de la respuesta y rehabilitación y al tema de la reconstrucción. Entonces, estas actividades para la mitigación y capacidad tienen actividades como acceso y operatividad del sistema de información en gestión de riesgo de desastres. Aquí estamos hablando de plataformas de información, conocimiento del riesgo, a disposición de los sectores, a disposición de los gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Y ya no tengan justificación que no tienen
información básica para poder desarrollar las evaluaciones de riesgo, ¿no? Entonces, eso es lo que busca este componente, ¿no? de desarrollar información. Edificaciones y servicios públicos seguros y resilientes ante emergencias y desastres. Aquí también Fondes financia estas actividades. Desarrollar medidas de intervención para la protección física frente a peligros. Acá estamos hablando de defensas ribereñas, gaviones. A través de Fondes ha clasificado centros poblados o puntos críticos que están en alto peligro y vinculados a la plataforma SIGRID, y además un estudio del ente técnico científico, una opinión técnica de ANA sobre ese punto crítico, financia la actividad, o si hay un proyecto de inversión, también lo financia, ¿no? Pero es todo un tema, es un proceso de gestión. Capacidad instalada y servicios de alerta temprana para responder frente a emergencias. Entonces, de esa manera, ¿no? En temas de emergencia, todo el tema de movilización, adquisición de insumos para la asistencia en situación de emergencia, todo lo que es respuesta y rehabilitación, ¿no? Atención de emergencia. En reconstrucción hay una categoría presupuestal en específico que se viene también trabajando. Igualmente, estas estrategias de financiamiento del riesgo se establecen sobre la base de políticas, ¿no es así? Para establecer la capacidad de resiliencia financiera. Entonces, BONCAT, por ejemplo, busca tener una resiliencia financiera ante desastres, ¿no? El riesgo, ¿no? Del riesgo soberano. Desarrollo de mercado del riesgo catastrófico, ¿no? Seguros de activos públicos, seguros catastróficos de propiedad, de agricultura, microseguros para desastres. En el caso de la agricultura, tenemos fondos catastróficos, ¿no? Hay un banco específico de agricultura que protege a la agricultura, en este caso familiar, ¿no? Para el tema ante riesgos catastróficos, ¿no? Entonces hay algunos avances en ese tema para lograr esta resiliencia financiera ante desastres. Lo que se busca es eso, ¿no? Entonces, pero es todo un mecanismo que se tiene que ir desarrollando de manera conjunta en el territorio, y aquí es importante la intervención de estas direcciones en específico, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el tema de propiedad todavía no se ha logrado. Hay algunas propiedades que tienen seguros con algunas empresas aseguradoras, valga la redundancia, pero para algunos fenómenos inducidos por la acción humana, ¿no? Incendios, etcétera, ¿no? Pero por temas de desastres es un tema muy amplio, ¿no? Que las aseguradoras no apuestan todavía, en el sentido de que hay mucha informalidad en el país, ¿no? Entonces, esto no está muy avanzado. Entonces, eso es lo que se puede ver. Vamos a ver, acá hay 10. Estamos grabando. A ver. Sí, he apagado mi cámara. Voy a ver si lo vuelvo a prender. Muy bien. Sí, lo apagué porque un poco se baja en este caso el zoom, ¿no? Bien. Entonces, en ese sentido, otro subproceso, ¿no? Este subproceso de implementación a través de la planificación territorial y sectorial. Aplicar las consideraciones de prevención de riesgo a través de estos planes de desarrollo territorial sectorial. Aquí también es un tema bien importante, ¿no? Un tema que hay que tomarlo en cuenta. Estos instrumentos de planificación territorial y planificación estratégica, ¿no? En el nivel sectorial, tenemos pues la ley orgánica del Poder Ejecutivo, la LOPE, que regula prácticamente toda la función del Poder Ejecutivo. En sus artículos 22, 25 y 34 orienta un poco el tema de esta incorporación de estos planes estratégicos del PCN, del PEI, de planes sectoriales, multisectoriales y específicos. Obliga a estos sectores, a los ministerios, a desarrollar estos planes para ir midiendo la implementación de las políticas sectoriales. Es ahí donde tiene que incorporarse la gestión de riesgo de desastres, ¿no? En prospectiva, correctiva y también en el tema reactivo, ¿no? Tiene que aparecer. Es por eso que ya se vienen actualizando estos instrumentos. En el tema regional, la ley de gobiernos regionales también especifica que debe incorporarse en el tema de los planes de desarrollo regional concertado, el plan de ordenamiento territorial sobre la base de la zonificación ecológica y económica, los estudios especializados,
¿no? El diagnóstico integral del territorio y esta postulación de ordenamiento territorial. Entonces hay estudios que se vienen haciendo a través de las diferentes entidades y que tienen que estar concordados. ¿No es así? Entonces, en el caso de las provincias, gobierno local provincial, está el PAT, ¿no? El plan de acondicionamiento territorial que tiene que engranar pues, con el tema de la zonificación ecológica y económica. Y ahí un poco el tema de lo que hablábamos de las escalas, ¿no? De la microzonificación, de la macro, etcétera, a escalas que puedan un poco concordar con estos planes de acondicionamiento territorial, ¿no? Que se desarrollan al 25.000, al 15.000, dependiendo el espacio territorial que tenemos. Planes de desarrollo provincial concertado, el plan de desarrollo metropolitano, planes de desarrollo urbano, esquemas de ordenamiento urbano, planes específicos. Instrumentos que van a ayudar a hacer esta planificación territorial, a la asignación de los usos de suelo, etcétera, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Estos planeamientos integrales que van a también orientar los procesos de habilitación urbana, la independización de los terrenos, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera, en el ámbito local, provincial, distrital, se tiene que ir incorporando estos enfoques, ¿no? Y estos instrumentos puedan ser también operativos y puedan ser visibilizados a través de la publicidad, ¿no? Y que la población conozca cómo intervenir. Aquí hacemos por ejemplo, cómo es que el Estado, en sus diferentes niveles, tiene que desarrollar los planes, ¿no? Desde los planes estratégicos hasta los planes territoriales, ¿no? El gobierno nacional, el plan de estratégico de desarrollo nacional o el bicentenario actualizado, planes sectoriales, el plan nacional de descentralización y regionalización, los gobiernos regionales, los planes de desarrollo regional concertados, la mesozonificación ecológica y económica y postulando a los POTS, a los planes de ordenamiento territorial. Las provinciales, su plan de desarrollo provincial concertado, la microzonificación ecológica y económica, que pueda concordar en este espacio con la mesozonificación, los planes de acondicionamiento territorial, plan de desarrollo urbano, ¿no? El distrito, su plan de desarrollo local distrital concertado, la microzonificación ecológica y económica, si hay ámbitos rurales, ¿no? En el caso de distritos compactos mediterráneos, donde ya no hay crecimiento, si hay crecimiento verticales, ahí no aplicaría estas microzonificaciones ecológicas, ¿no? Entonces también hay un tema específico a desarrollar. Planes urbanos distritales, mapas de peligros, planes específicos, esquemas de ordenamiento. E incluso municipalidades delegadas, ¿no? Que deben ser sujetas a los planes del nivel provincial y distrital según correspondan. A eso hay que sumarle el tema del Plan Nacional y planes sectoriales de gestión de riesgo de desastres, el plan AGER, los planes sectoriales, etcétera, ¿no? Y los planes del ámbito, de los otros ámbitos, ¿no? Regional, provincial y distrital. Entonces es un tema amplio, ¿no? Que no debe reflejarse en un sinnúmero de planes, ¿no? Sino en una planificación más articulada y que pueda pues, tener una operatividad y una adecuada implementación. Entonces eso amerita pues que se conozcan todos estos instrumentos, ¿no? En el proceso de planificación. Y eso es todavía un poco la debilidad, ¿no? Aquí tenemos algunos datos del año 2010 de 195 municipalidades provinciales a nivel nacional, 68 tenían plan de acondicionamiento territorial, 127 municipalidades provinciales no lo tenían. De 1.834 municipalidades distritales a nivel nacional, 337 distritales tenían su plan de desarrollo urbano y 1.497 no tenían. Estamos hablando al 2010, o sea, estamos hablando de que las provincias tenían PAT en un 34.8% y los distritos en un 17.8%. ¿Es así? Y a eso hay que sumarle también pues el tema de los planes de gestión de riesgo, ¿no? Por procesos, ¿no? Por tipo de procesos y también por peligros, o los planes que hay que ir desarrollando respecto a ese conocimiento del riesgo, ¿no? Para poder consolidar esos atlas de peligros y un plan general de toda la región.
1.874 distritos también necesitan desarrollar sus planes de gestión del riesgo distrital sobre la base de los procesos y sobre la base de los peligros que requieren. Entonces ahí vemos un poco la debilidad, ¿no? Y analizando a julio de este año, del año 21, de acuerdo a esta publicación que hace la República, de 196 provincias no llegan ni al 50%. Hay 87 con planes vigentes, 6 desactualizados, 103 nunca registraron instrumento. De 1.874 distritos, no llega ni siquiera al 10%, ¿no? 180 cuentan con PDU, 34 vencen este año 21 y 20 vencen el año 22, el 2022. Entonces estamos viendo que en el tema de provincias casi se mantiene, ¿no? O ha subido un poco al 50%, pero en el caso de los distritos es complicado, ¿no? Se ha reducido el tema de la planificación. Y aquí estos 180 distritos mayormente son los que se han desarrollado en el contexto del Niño Costero, son un poco más de 50 planes que se han desarrollado en el norte en el marco de la reconstrucción, ¿no? El tema de la reconstrucción con cambios exigido, zonificaciones, etcétera, pero en ese contexto hay todavía una brecha que cerrar. Entonces es aquí donde tenemos que ir viendo cómo corregimos estas situaciones, seguir incorporando el tema de la gestión de riesgo de desastres, ¿no es así? Implementación a través de las normas de urbanismo y construcción. Aquí también tenemos todo un tema, ¿no? Que hay que ir un poco revisando y hacer concordancia. Entonces, un profesional que haga gestión de riesgo de desastres, pues está obligado a conocer un sinnúmero de aspectos, ¿no? En el tema de la planificación, en el tema de políticas, en el tema de normas, ¿no es así? Y yéndonos solamente al tema de normas de urbanismo y construcción. Entonces, la política nacional de desarrollo urbano tiene que ser orientada mejor, ¿no? La política de vivienda, etcétera, por las mismas situaciones y brechas que vemos en el territorio, en el ámbito nacional. Los indicadores se ven, ¿no? Cuando uno viaja, cuando uno camina por las periferias, ver ese indicador materializado, ¿no? De una brecha de que la política de vivienda no está bien. El Reglamento Nacional de Edificaciones, el Reglamento de Acondicionamiento Territorial en su adecuada aplicación orientan pues a una sostenibilidad, ¿no? Entonces eso lo vemos y el tema es, vamos a decir, económico muchas veces, ¿no? Las brechas de desarrollo económico. Entonces, si uno hace un mapeo, superpone el mapa de, vamos a decir, de niveles socioeconómicos que trabaja el MIDI sobre el territorio y vamos a ver pues que los niveles socioeconómicos D y E son los que prácticamente están en las periferias, ¿no? Están en esas edificaciones colgadas en los cerros. Entonces hay todo un tema, ¿no? Que hay que ver cómo impulsar desarrollo para que estas poblaciones también puedan tener una mejor oportunidad. Entonces es una mirada amplia que tenemos que ir viendo en el tema de la aplicación de las normas de sí mismo, pues es también vamos a decir, se convierte en una barrera para el desarrollo de muchas poblaciones. Y ahí el Estado tiene que intervenir. Entonces, a través del órgano rector, como es el Ministerio de Vivienda en el tema de desarrollo urbano y urbanismo, desarrolla, pues, en este caso, toda la normatividad reguladora a través del Reglamento de Acondicionamiento Territorial para poder desarrollar, ¿no? Estos planes, ¿no es así? Los planes de acondicionamiento territorial, los planes de desarrollo urbano, etcétera, ¿no? Entonces, lo regula, ¿no? Entonces, regula el tema de la planificación y gestión urbana, regula el tema de las habilitaciones urbanas a través del Reglamento Nacional de Edificaciones, regula los procedimientos administrativos, ¿no? Que están vinculados a la ley 29090, al saneamiento físico legal de predios, etcétera, ¿no? Y cada nivel de gobierno también tiene competencias, ¿no? En el marco de en este caso la municipalidad, en el marco de la ley orgánica de municipalidades. Y el gobierno regional en el marco de su ley orgánica de gobiernos regionales, ¿no? Impulsa el tema del ordenamiento y demarcación territorial, promueve la inversión, planes y proyectos de desarrollo regional concertado, ¿no? Pero vinculados a eso. Casi no tiene prácticamente regulación de uso de suelo urbano, ¿no? En el ámbito rural sí, ¿no? En el tema de la zonificación ecológica y económica, pero no es vinculante.
funciona todavía como una política orientadora al desarrollo, no es una zonificación propiamente dicha que regule el suelo, ¿no? Porque es orientadora el tema de la ZE. Como sí lo es en este caso la zonificación que desarrolla la provincia y el distrito, ¿no? Estas afectaciones y regulación de uso de suelo, ahí sí, ¿no? Adelante, Víctor. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas noches. Buenas noches. Mire, hay un puntito justo lo que usted está hablando, que creo que la mayoría de colegas que están en línea de repente concertan conmigo. Es más que nada por la situación de de la Oficina de Gestión de Riesgos, la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Desastres, que muchas veces la política del mandatario de turno es el que rompe los esquemas de las diferentes normatividades que hay. Una de las falencias que tenemos en ese aspecto es que, por ejemplo, no hay realmente una supervisión de un ente rector en la municipalidad que cumplan los planes. Por ejemplo, el alcalde, no sé, pues se confabula porque se ha visto, ¿no? Le hago un ejemplo, el distrito de Santa Rosa. Así El es. distrito de Santa Rosa, el alcalde está preso ahorita por haber dado y habilitado terrenos que están en una zona de alto riesgo. Ahora, ese fue preso y todo, pero la gente continuó ahí y edificó. Entonces rompieron los esquemas del planeamiento de desarrollo urbano, rompieron todo. Entonces, esa es una de las grandes falencias que tiene la mayoría de municipalidades, donde mezclan la política con el aspecto técnico de seguridad. Totalmente de acuerdo. Sí, esa es una debilidad que tenemos, ¿no? En el tema, prácticamente, a pesar que también en el marco del SINAGER, en el marco del fortalecimiento del SINAGER hay una ley, creo que es la ley 30779, no me recuerdo bien, que prácticamente sanciona a la autoridad con el tema de vacancia, ¿no? A los gobernadores y a los gobiernos, a los alcaldes, si no cumplen con el tema de la gestión de riesgo y también el tema de la seguridad ciudadana. Pero todavía no hay ese tema, ¿no? Todavía no hay sanciones. Autoriza a su consejo municipal a poder pedir la vacancia del alcalde por no cumplir estos temas. No obstante, el órgano rector, en este caso PCM, tiene que tener pues los fundamentos, ¿no? De hecho, de qué parte de, de la ley del SINAGER no ha cumplido, ¿no? Entonces lo digo así en ese sentido porque hay conocimiento de algunos casos que han enviado para que la PCM y han pasado a opinión de CENEPRED. No hay una claridad qué parte, ¿no? Entonces eso también es una debilidad. O sea, el Consejo tiene que tener pues prácticamente una asesoría de qué parte del SINAGER o ponerlo en blanco y negro, ¿no? ¿Cuáles son estos fundamentos de hecho y de derecho que permitirían la vacancia? Entonces todavía está débil ese tema sancionador, ¿no? Por otra parte, el órgano de control, ¿no? En este caso el órgano de control interno, están haciendo, en este caso, control concurrente, ¿no? Para ver quiénes tienen el plan, entonces, o no tienen los planes, ¿no? Operativos que establece la ley del SINAGER en su artículo 39. Ya también lo hemos mencionado, hay muchos oficios que están ingresando de diferentes municipalidades acompañando el documento que, que ha encontrado pues la falta del documento, ¿no? Que les ha notificado la OSI. Y eso pues es un tema que también hay que trabajarlo, ¿no? Entonces ahí tiene que haber toda una articulación. Muchas veces esa es una debilidad que tienen los funcionarios, a veces el funcionario se ve atado de pies y manos cuando su autoridad pues le quita esa potestad, ¿no? Esa gobernanza técnica en el territorio, ¿no? Y por el contrario lo empuja a que se haga de la vista gorda, ¿no? En el tema de que si es un tropiezo simplemente lo van a despedir. Entonces hay un tema muy amplio, ¿no? Yo concuerdo con ustedes, es por eso el tema del empoderamiento, ¿no? Hay que empoderar a los profesionales. Hay una alta rotabilidad también, no hay una seguridad laboral, están trabajando y si
no te alineas con la política del alcalde, también corres el riesgo de que ya no puedas seguir trabajando. Entonces eso también es una debilidad, ¿no? Que muchos profesionales seguramente lo piensan mucho, ¿no? Y esto lleva pues a temas bien amplios, ¿no? Y más aún todavía si hay un tema de criminalidad, ¿no? Prácticamente persiguen a sus familias o a ellos mismos, los amenazan. Es un tema bien amplio, ¿no? Que tenemos que seguir empoderando y ver de qué manera el órgano rector también se manifiesta en el territorio, ¿no? A través de algunos controles que haga, supervisiones, ¿no? Como ya ayer conversábamos, hay todavía pues mucho por trabajar. Entonces, tenemos algunas herramientas que ya están prácticamente en las normas legales, etcétera, pero esto muchas veces no se puede materializar en el territorio por lo que se está mencionando. Y es ahí donde debemos trabajar juntos, ¿no? Gobierno local, gobierno regional, a través de estas mesas técnicas poder impulsar el tema. Y eso va a obligar pues a las autoridades de que no es solamente un tema de un profesional, sino es un tema de autoridades, incluso de diferentes niveles de gobierno. Entonces, cuando sumamos en ese espacio a este tipo de actores, hacemos una planificación concertada y de diferentes actores, vamos a poder pues hacer más sensible a nuestras autoridades y van a sentir incluso que están siendo vistos de todos los ángulos, ¿no? Lo que pasó también con el RIS de Lurín, ¿no? No incorporaron algunos temas vinculados a riesgos, al tema cultura, a fajas marginales y el Consejo pues de todas maneras lo estaba aprobando. Muchas veces el Consejo no conoce de normativa, simplemente aprueba porque de una u otra manera lo han impulsado por ahí, ¿no? Y eso es lamentable, ¿no? No todos son profesionales en el Consejo. Es un tema político, ¿no? Más allá del tema técnico, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Y lo mismo sucede en los diferentes niveles, ¿no? Entonces eso yo creo que también debe impulsarse a través de los colegios profesionales, ¿no? Con esa autonomía que tienen, ¿no? Desde afuera. Y eso es lo que se necesita para poder lograr que la prevención pueda ser más empoderada, ¿no? Y incluso impulsar que las políticas de vivienda contemplen todo este tema pues de registro de toda esta situación compleja que tienen estas poblaciones en la brecha de vivienda. Entonces ahí tiene que ser más territorializada, más trabajada sobre indicadores reales del territorio, ¿no? Porque hay mucha población que no puede acceder a un bono o a un programa de vivienda porque hay muchas barreras. Eso también es un tema, ¿no? Que hay que trabajar, ¿no? Y hay diferentes instrumentos, ¿no? Como le mencionaba, ¿no? Que tienen que ser articulados y que sean manifiestos en el territorio. Todos los terrenos de las periferias, si son del Estado, deben estar en la base de datos de la SBN, ¿no? Debidamente inscritos, ¿no? De ser necesario con su correlato gráfico respectivo. Entonces, eso lo digo con fundamento, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes conocen el Cerro La Mulería, ¿no? Y Los Olivos. Ese cerro, pues, estaba en toda la zona del Fundo Angélica Gamarra y León Velarde. Con el crecimiento de la ciudad, ese cerro quedó como un terreno de riesgo y no figuraba en ninguna partida. Luego apareció un proyecto, pero primero fue adjudicado a nombre de un marino, ¿no? Que era ministro de Defensa. Luego lo vendieron a una inmobiliaria chilena y hoy también permanece otra inmobiliaria chilena dueño de esos cerros. Entonces, todas esas propiedades que no han sido registradas debidamente en la base de datos del Estado, estamos hablando de esto antes de que se dé esa ley de presunción de la propiedad del Estado, ¿no? Y también podemos un poco hablar del caso Ayana, ¿no? Que prácticamente tenía todo el catastro del país y donde no estaba registrado y lo estaba inscribiendo a su nombre. Entonces, eso es un tema, esa es una debilidad, ¿no? Y eso es lo que se busca con estos temas, ¿no? Y la idea es orientar a ese punto, desde la mirada de la gestión de riesgo y desastres, ¿no?
Cuando hablamos de gestión de riesgo de desastres y empezamos a hablar de las diferentes normas, prácticamente es planificación pura, ¿no? Y obviamente que eso pues impulsa a que como profesionales que estamos en este tema tengamos que seguir entrando a la formación a las especializaciones que requiere, ¿no? Para poder comprender mejor esta concordancia de todos los dispositivos. Y bueno, eso es el esfuerzo que nos toca hacer, ¿no es así? Como profesionales. Bueno, hay mucho por hacer. Hay ejemplos de cómo lo planificado puede tener pues, adecuada distribución de áreas, componentes, en este caso los aportes reglamentarios, etcétera, ¿no? Y se puede ver, ¿no? Entonces ahí podemos ver un sinnúmero de ejemplos de planificación, ¿no? Que se dan y como también se puede ver pues situaciones de lo no planificado, ¿no? Entonces desde el punto de vista de la prevención hay mucho por hacer. Entonces, obviamente que tenemos muchas barreras que superar, ¿no? Respecto al tema, ¿no? Para evitar esta ocupación no planificada del territorio. Que estos planes de prevención y de reducción de riesgo de desastres puedan ser operativizados, ¿no? Incorporar a las zonas de muy alto riesgo no mitigable en la zonificación y uso de suelos. Los diferentes usos de suelo que de una u otra manera van a determinar una intangibilidad tienen que aparecer en la zonificación y de ser necesario ser inscritos en el registro de la propiedad a través del catastro, ¿no? Porque esa es la única manera, ¿no? Porque fajas marginales del río Rímac que no son inscritas, luego sobre ellas se hicieron inmatriculaciones de predios. El registro de propiedad no genera catastro, utiliza información territorial que las municipalidades proveen a través de algunos certificados, a través de las visaciones de planos, como entes generadores de catastro, e inscriben las propiedades. Lo que ellos hacen es revisar si dentro de su registro de base registral, valga la redundancia, no superpone algún derecho inscrito. Y si no hay esa situación de superposición o vamos a decir, afectación de un derecho inscrito, lo inscriben. Entonces hay que generar esos instrumentos para que se pueda incorporar el catastro. Hay una norma, que es la ley 28294 del Sistema Nacional Integrado de Catastro, que vincula prácticamente el catastro con el derecho de propiedad. Y ahí hay algunos mecanismos. Y bueno, son pocos los distritos que han desarrollado ese tema, ¿no? No hay, son contaditos con los dedos los municipios que han logrado incorporar base gráfica catastral debidamente georreferenciada al registro. Entre ellos está Miraflores, San Isidro, parte de Los Olivos, algunos municipios también de Cusco, parcialmente han incorporado sectores de sus distritos a las bases de registro, ¿no? Y estamos hablando desde el año casi 2009, ¿no? A la fecha son muchos años, ¿no? Un poco más de 20 años, y actualmente el sistema integrado de catastro ha sufrido pues algunas debilitaciones en el tema de, nuevamente se ha generado normativa indicando que el ente rector en catastro urbano es el Ministerio de Vivienda y en el catastro rural es Minagri. Entonces hay dos entes rectores que están regulando y hay un sistema integrado de catastro que también tiene un procedimiento que tiene que de ser debidamente analizado, ¿no? Y esas competencias son netamente exclusivas de los gobiernos locales, en el marco de su ley orgánica de municipalidades y de la ley orgánica de gobiernos regionales en el tema de catastro rural. Entonces hay unos temas, ¿no? En esos vacíos de competencias que tienen los municipios, aparecen otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, COFOPRI prácticamente hace titulación, que es competencia exclusiva de las provinciales, ¿no? El tema de la formalización. Nació con el tema de fortalecer las capacidades de formalización y titulación y tema de catastro para las municipalidades provinciales. Recuerdo el año 2001, ya cuando iniciaba el gobierno de Toledo, se iba a transferir las competencias de COFOPRI a las provincias, ¿no? Quedó de manera transitoria estas competencias, pero las provincias no tenían esas capacidades, ni los equipos, ni las oficinas, ni las instalaciones, ¿no?
un poco se retrayó COFOPRI, pero nuevamente empezó el tema, ¿no? No operativizaron. Algunas municipalidades tienen una oficina llamada PROFOPRI, ¿no? Programa de Formalización de la Propiedad. Algunas provincias están ejerciendo sus competencias, pero son contaditas en el territorio, no son poquísimas, ¿no? Y no logran pues inscribir las propiedades, ¿no? Porque necesitan especialistas en derecho, especialistas en tema de cartografía, geodesia, para hacer todo el tema de vinculación. Y ahí nace nuevamente, se reimpulsa el tema COFOPRI. Y ahora se está empoderando en el tema de catastro, ¿no? Con el tema del catastro de daños del año 2017, sobre la base de todas las poblaciones de las viviendas afectadas, asume la competencia que le corresponde al distrito de poder coordinar. Por ejemplo, la oficina de gestión de riesgo con catastro fácilmente pueden registrar estas viviendas afectadas y no necesariamente COFOPRI tener esa competencia, ¿no? Catastro de daños. Y se la quita al gobierno local. Entonces, ese empoderamiento del gobierno local tiene que ser pues ahí fuerte, ¿no? Hay mucho por hacer. Entonces, en ese sentido, en esta parte de la prevención, vamos a, si hay dudas, preguntas, para poder comenzar con el otro módulo, o el otro tema más que módulo, del tema de la reducción. No sé, hubiera preguntas. A ver, voy a dejar de compartir unos 10 minutos para que podamos dialogar, si hay alguna duda, pregunta al respecto. Obviamente que deben haber muchas, ¿no? Pero yo sí les animo a que no se sientan un poco, no lo vean del tema frustrante, ¿no? Sino veanlo como un reto. Este tema de la gestión de riesgo de desastres va todo, es transversal a todo. Entonces, en algún momento vas a tener que conocer incluso de formulación de proyectos, vas a necesitar conocer de presupuesto, etcétera, para poder hacer esa concordancia en tu unidad, ¿no? Con tu grupo de trabajo, ¿no? De eso se trata. El profesional de gestión de riesgo es un facilitador, es un gestor, ¿no? Que va a indicarle a la misma unidad operativa en el marco de sus funciones qué es lo que necesita que se articule y se procese. Entonces, si no se lo dices tú, ellos no lo van a hacer. Hay que recordárselos, ¿no? En qué parte de su ROF está la actividad que necesitas que se operativice para poder consolidar este tema preventivo, este tema que te va a ayudar a evitar que los riesgos se materialicen. Entonces, no solamente cuando se dé el desastre, ¿no? Y ese tema, esa cultura de que todo lo ve desastres, hay que cambiarla, ¿no? En ese contexto, en el grupo de trabajo, en las reuniones permanentes que tienen con sus gerentes y en el plan de capacitación que desarrollan en el interno con sus profesionales y funcionarios, también hay que trabajar duro, ¿no? Para convencerlos de que realmente pues ellos también están construyendo desarrollo con esas actividades. Y en ese contexto tienen que hacer gestión de riesgo de desastres. Entonces ese es realmente el trabajo amplio que tiene el profesional de gestión de riesgo de desastres. O sea, no se desanimen, hay bastante por hacer, fuertemente. Ahora vamos a hablar del tema de reducción. Aquí ya son prácticamente proyectos de inversión que van a ir también tiene sus procesos, tiene sus lineamientos, ya hemos indicado, vamos a regresar un poco a los lineamientos, ¿no? El tema de prevención y reducción se operativizan en un solo documento, ¿no? A través de un plan de prevención y reducción, que también se puede operativizar solamente con un tema de reducción, ¿no? Con un programa de inversiones. Entonces es cuestión de cómo lo operativice el gobierno local, pero en principio se busca pues fortalecer la institucionalidad, ver las políticas, ver algunas normas en específico y mejorar algunos programas en este caso de control urbano, etcétera, ¿no? Y darle ese espacio de coordinación de las diferentes unidades operativas. Obviamente que cuando un profesional de catastro o de desarrollo urbano está evaluando una habilitación urbana o prácticamente le pide que opine respecto a la comisión, le puede pedir pues que haga una visita a campo y respecto a una duda que pueda tener la comisión calificadora, ¿no? Dependiendo del tipo de habilitación urbana, y le van a pedir un informe de riesgos.
pues a desarrollo urbano se lo van a pedir, y desarrollo urbano no se la puede trasladar a gestión de riesgo, sino de manera conjunta hacer esa evaluación y opinar, ¿no? Entonces hay varios mecanismos que se tienen que desarrollar, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Porque si no, pues una oficina dice una cosa y otra oficina la desdice, ¿no? Y se ve, ¿no? En los diferentes informes que se presentan. Vamos a pasar al tema de reducción de riesgo. Aquí vamos a ver ya pues todo lo que está vinculado a reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en el territorio. Aquí tenemos que intervenir con medidas estructurales o no estructurales que van a impulsar esta reducción de vulnerabilidad. También tiene sus procesos, hay un proceso de normatividad y lineamientos, diagnóstico e intervención. La participación social y la normatividad y lineamientos es transversal, ¿no? a todos los procesos de gestión de riesgo de desastres. Evaluación de programas y proyectos, información y seguimiento. No se olviden, miren, aquí la información, ¿no? La información está en todos los procesos. Con información hacemos una gestión importante, ¿no? Con el conocimiento del territorio, con ese mapeo constante, desde la planificación del tema preventivo, del tema correctivo, incluso del tema del mismo desastre, del tema de rehabilitación, vamos a retroalimentar de manera permanente estos insumos de zonificación y uso de suelo, en el tema de la regulación del territorio. Entonces eso es importante, ¿no? Esta información. Entonces estas herramientas de gestión de la información o las áreas de gestión de información también tienen que tener una mirada técnica, no solamente del sistema de tecnología de información. La planificación participativa, ¿no? Esto es importante. Aquí el tema de participación, de concertación, la gestión de recursos, ¿no? Todo pasa también por financiamiento. La planificación integral, armonizada y transversal. Aquí, por ejemplo, una intervención en el río Chillón, ¿no? Desde la mirada de Los Olivos, desde la mirada de Comas y Caraballo. Cada uno no va a poder intervenir, incluso San Martín, ¿no? San Martín con el Callao, ¿no? En el río Lurín, no van a poder intervenir de manera individualizada, ¿no? Que yo le hago solamente la evaluación de riesgo a la margen izquierda, porque con esa colindo yo. Hasta el eje del río, del Talwet, es San Martín, y de allá para el frente es Callao. Entonces que Callao lo gestione, no es así. Tiene que haber una planificación integrada, ¿no? Bajo el mecanismo de mancomunidad distrital o de mancomunidad regional, ¿no? Y eso hay que impulsarlo también, ¿no? Porque las intervenciones individualizadas de una u otra manera van a alterar pues la sostenibilidad que se dé en esa intervención en el río, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Una planificación integral armonizada y transversal. Hay que sumar de repente a algunos actores, ¿no? Implementación de la reducción del riesgo de desastres y el seguimiento y evaluación. Vamos a un poco también hablar de esto, de este desarrollo, de qué manera estos ejemplos que se los estoy poniendo. Aquí, por ejemplo, en el tema de reducción, la normatividad existente, ¿no? Igual, ¿no? Igual que en el tema de prevención, hay que hacer todo una revisión permanente de las normas constantemente para poder hacer implementación. Hay que ver qué normas han salido nuevas y eso pues con asesoría jurídica no va a tener todas las normas que se puedan tener, ¿no? Porque el peruano llega a las oficinas de asesoría jurídica mayormente, ¿no? No llega a las diferentes áreas. O en tu caso, si estás inscrito a una alerta de publicación de normas, puedes hacer una búsqueda, ¿no? de normativa vinculada a tu función. Pero eso te tiene que gustar, ¿no? Te tiene que gustar saber pues, dónde encuentras la norma en específico y estar atento, ¿no? Ver jurisprudencias, etcétera, y analizar estos dispositivos. Pero un asesor jurídico, ¿no? No de todo el municipio, sino un profesional especializado en temas de gestión de riesgo de desastres desde las diferentes unidades operativas que ayude a conjugar estas normas, ordenanzas, etcétera, ¿no? O algunos procedimientos internos también. Entonces, asesoría jurídica de la mirada completa no va a dar el tema técnico operativo, ¿no? Y a veces los profesionales no conocen mucho de los dispositivos. Entonces, hay muchos abogados que ya están entrando al tema también de gestión de riesgos, ¿no?
entran diferentes profesionales, entonces es multidisciplinario, ¿no? Entonces este diagnóstico e intervención también es sobre el caso puntual, ¿no? Sobre el ámbito crítico identificado, hay que caracterizar este tema del peligro, de los elementos socioeconómicos expuestos, donde se han establecido los niveles de riesgo. Y con mayor razón si ya el riesgo se ha manifestado, ¿no? Podemos tener un ámbito territorial que estamos manejando por temas de población, vulnerabilidad, etcétera, pero también en estas zonas ya hay indicadores o hay datos de eventos que se han suscitado con anterioridad, ¿no? De algunos eventos que se han materializado y han generado impacto. Entonces ya podemos ir viendo esa vulnerabilidad de esa zona expuesta, ¿no? O el tema, desde el tema ambiental, ¿no? Cómo es que están prácticamente eh, ubicados, ¿no? Entonces ese diagnóstico te va a permitir pues hacer intervenciones, ¿no? Eh, hay situaciones donde no tenemos drenaje pluvial o las edificaciones han crecido, pues sobre todo en selva, ¿no? Al borde de los ríos y hay todo un tema, ¿no? Belén es un caso bien particular e incluso tiene una ley propia, ¿no? Ley de reubicación de Belén. Esa ley ha sido modificada, la población ya no está obligada a salir, le están dando opciones de voluntariado, si voluntariamente quiere retirarse y están pidiendo pues que se desarrollen algunos mecanismos para poder dar solución a esa población que no va a salir. Entonces ahora hay todo un tema de negociación que hacer con este ámbito de Belén, ¿no? Porque todos van a querer estar al pie del río, porque ahí se mueve el negocio, hay comercialización, etcétera. Pero hay una situación compleja en Belén, hay tuburización, hay temas ambientales, de todo hay, ¿no? Entonces hay que hacer una reurbanización y hay que hacer todo un mecanismo amplio de intervenciones. Y justamente para eso banca una ley. Responsable en ejecutar es el Ministerio de Vivienda, ¿no? Hay también una ley que prácticamente sale a pedido, ¿no? Y incluso indica que no se aplica la ley de reasentamiento poblacional. Omite el desarrollo de otros estudios, como el tema de la declaración de alto riesgo no mitigable, por ejemplo, ¿no? Para asegurar esta reurbanización o relocalización o regular ese uso suelo donde no se puede trabajar un tema de vivienda. Entonces, esa es una debilidad que salió en esa norma, ¿no? Pero ahí está. La participación social es importante aquí también para estos mecanismos de reducción y todo ello, ¿no? Aquí esto es importante, siempre, lo vamos a recalcar en todos los procesos, tiene que haber un tema. La evaluación de los programas y proyectos es necesario con un enfoque de participación de las diferentes alternativas, qué cosa es lo que tenemos que hacer para reducir el riesgo. Y esto pues parte desde la formulación del programa de inversiones, ¿no? Sobre la base de un programa de inversiones, sobre los criterios mismos de la elaboración de los proyectos basados en los diagnósticos de las evaluaciones de riesgo, en estos peligros identificados, en la vulnerabilidad, en el proceso de implementación. Entonces, ¿qué impacto vamos a generar, ¿no? Para reducir el riesgo de desastres con una cultura de prevención y resiliencia mejorada? Entonces, eso amerita también una estrategia de gestión financiera, ¿no? Si van a ser recursos ordinarios, directamente recaudados, transferencias del Estado, porque tu 0,68 de repente no va a cubrir, ¿no? Entonces es necesario hacer todo un proceso, evaluar estos proyectos, esa cartera de proyectos, todo un mecanismo, ¿no? Por eso es que en este tema del invierte, la programación multianual ya pues te pide que tengas todo un tema de una cartera de proyectos multianual, ¿no? De 2 a 3 años. Y sobre eso se empieza a desarrollar el cierre de brechas. No obstante, en el tema de prevención y reducción de riesgos, las acciones son inmediatas, ¿no? Y hay que hacer todo un mecanismo de gestión financiera, de mismo gestión pública para poder incorporar a este programa de inversiones, ¿no? Porque ese proyecto de repente ni siquiera está en idea. Adelante, Víctor. Inge, lo que está hablando usted en este momento es
realmente importantísimo, y le hago un ejemplo. En el Adelante. distrito de Mi Perú se ganó en lo que es la población, en el presupuesto participativo, pistas y veredas de un sector del distrito. Entonces la gente feliz, no dejaron que participe la opinión técnica de gestión de riesgos y desastres. Y el proyecto se ejecutó. Una vez que fueron construidas las pistas y las veredas, se dieron con la sorpresa de que las 29 manzanas ahora se encontraban en un subnivel y estaban atrapados solamente en salidas que antes ellos podían salir al frente de sus casas en una evacuación en caso de sismo. Ahora, al momento de salir, miran hacia el lado izquierdo o derecho y tienen un corredor de 100 metros para poder recién salir a un área segura, ¿no? Entonces, yo tengo 26 familias que están prácticamente, perdón, manzanas, estoy hablando más o menos 260 lotes, que se encuentran atrapados en caso de una emergencia. Importantísimo lo que dice usted. Claro, esa es la idea, ¿no? Ahí faltó el tema de la gestión de riesgos, ¿no? El tema prospectivo, ¿no? Y poder incorporar de repente esta medida de reducción una modificación en ese proyecto contemplando esta situación, ¿no? Y bueno, eso sucede, ¿no? Bueno, pero por eso la importancia, ¿no? De que podamos conversar con todas las diferentes unidades operativas, ¿no? Y la población también tiene que ser consciente, ¿no? De que obviamente que a veces prefieren la inversión, pero no se dan cuenta que de una u otra manera eso les va a perjudicar. Entonces hay todo un trabajo amplio que hay que desarrollar con ellos, ¿no? Esta información periódica de seguimiento sobre el desarrollo de acciones es importante también. Necesitamos tener pues mecanismos de comunicación, ¿no? Por ejemplo, aquí el caso de la reconstrucción, ¿no? Esto les voy a pasar el link para que lo vean. En el caso de la reconstrucción tiene una plataforma. Lo pongo ahí porque como el tema de la reconstrucción tiene 13 regiones y un poco más de casi un poco más de 300 distritos que han estado interviniendo, necesitaban un mecanismo pues de información, ¿no? Transversal. Y bueno, esto pues es importante, ¿no? Entonces vamos a aplicarlo rapidito, así, vamos a verlo aquí, vamos a pegar y lo vamos a ver. Entonces esta aplicación permite ver pues cómo las inversiones se están desarrollando a nivel nacional. Y hay que difundirla también, ¿no? O por lo menos los profesionales que están encargados del monitoreo de seguimiento pueden ver, ¿no? A nivel de sector, a nivel de provincia, distrito, todas las inversiones que se puedan dar, ¿no? En los diferentes sectores y territorializados, ¿no? O sea, las tecnologías de información nos ayudan y hay que utilizarlas en ese sentido, ¿no? Hasta el 2020 tienen sus intervenciones registradas. Hace poco salió una publicidad también ya sabemos pues que la reconstrucción está a punto ya de culminar este año, ¿no? Hasta el 21 tienen para poder ya cerrar. No obstante, hay brechas que todavía no lo están terminando, seguramente van a pedir ampliación, ¿no? En temas de vivienda, ¿no? ¿Qué cosas se está construyendo? Y aquí podemos ver incluso por ejecutoras. Hay varias ejecutoras, Autoridad Nacional del Agua, el Ejército, Ministerio de Transportes, hay diferentes ejecutoras, ¿no? Vamos a ver una provincia cualquiera, vamos a ver acá, primero vamos a seleccionar la región, el departamento, vamos a poner Lima, ¿ya? Porque están casi todas las regiones que han sido afectadas por niño costero, ¿no? Vamos a poner Lima, provincia de Lima, en Jesús María, Pachacamac que están interviniendo, miren. El programa subsectorial de riego, ¿no? Parece que es el tema del canal Río Surco. Entonces aquí se puede ver el producto, ¿no? La intervención, ¿no? Y así, ¿no? Así podemos ir viendo diferentes sectores, ¿no? Diferentes departamentos. Vamos a poner provincia a ver, Norte Chico, ¿ya? Otra provincia vamos a cambiar. Lima no, vamos a poner Barranca por aquí.
Hay una sola, no solamente es en Lima, no hay en Barranca, parece. No hay provincias del cono del norte chico acá, a ver. No hay. Debería estar, porque en el norte chico se están interviniendo con reconstrucción con cambios, ¿no? En Huaura, en Cajatambo, pero no están acá. De repente con el año 2019. Aquí en el año 2019, este es departamento de Lima, ya, provincia. Vamos a ver qué provincias. Solamente está en Lima, ¿no? No hay más. Entonces, pero aquí podemos ya ir viendo, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar o por lo menos a hacer un monitoreo de las soluciones en vivienda, si quiero ver vivienda en temas de reconstrucción, en fortalecimiento de capacidades, etc. Entonces este seguimiento va a ayudar, ¿no? A que también podrá hacer una comunicación de cómo se está interviniendo. Familias acceden a viviendas mejoradas. Este es el fondo Mi Vivienda, mejoramiento en sitio propio, ¿no? Bono familiar para 3 viviendas rurales, bono de reforzamiento de 30 viviendas, San Juan del Lurigancho. Música, ¿no? Reforzamiento. San Martín de Porres para viviendas en condiciones adecuadas. Entonces está interviniendo, ¿no? Entonces ahí podemos ir viendo, ¿no? Entonces de esa manera estos instrumentos nos ayudan, pues, ¿no? A hacer este seguimiento, ¿no? Es necesario. En el caso de la Política Nacional de Gestión de Riesgo tenemos el ENAGER, ¿no? El Impuesto Nacional de Gestión de Riesgo, a través del CINTE se da a conocer estos datos. Esto nos va a permitir también desarrollar proyectos de manera participativa y concertada, ¿no? Esta planificación que es importante, ¿no? Que participen todos, ¿no? Dando opiniones, etcétera, y dándole pues una licencia social a los proyectos, ¿no? Esta armonización e incorporación de los proyectos de reducción de riesgo de desastres tiene que ser pues en un tema de ser necesario de ámbito local, de proyectos integrales, ¿no? De reducción de riesgo de desastres, ¿no? Entonces aquí podemos ver soluciones integrales, ¿no? Los planes integrales de gestión de riesgo de inundación y movimientos en masa de varias cuencas, ¿no? Que se han desarrollado desde el norte chico, ¿no? Desde la cuenca del Pativilca, cuenca del río Tumbes, la cuenca del río Piura, etcétera, ¿no? Que se viene trabajando con mecanismos de cooperación gobierno a gobierno incluso. Entonces, miren, a ese nivel, ¿no? Y eso pues tiene que ser pues una capacidad de gestión que puedan tener los gobiernos locales y regionales. No necesariamente tiene que ser una autoridad, ¿no? En tema de gestión de riesgo de desastres. Hoy, por ejemplo, el caso de la reconstrucción del norte por el sismo 6.1, el gobierno regional está asumiendo el liderazgo, ¿no? Pero gran parte de las inversiones lo va a desarrollar el Ministerio de Vivienda, porque el gobierno le ha transferido un monto de dinero para que haga la reconstrucción de las viviendas afectadas, que suman un poco más de 4.000 viviendas, ¿no? En 4 o 5 provincias de la zona, ¿no? de Piura. Entonces, si no lidera el gobierno regional esta reconstrucción, prácticamente pues el Ministerio de Vivienda va a reconstruir sobre la base de lo que encuentra, ¿no? O va a otorgar los bonos y se va a reconstruir sobre zonas de riesgo. Se requieren pues estudios de evaluación de riesgo, ver que ese uso de suelo es el adecuado, porque no solo es en ámbito urbano el que ha sido afectado el tema del sismo. Hay centros poblados con características urbanas, o por no decir rurales, que ameritan pues un estudio de suelo, ¿no? Un estudio geotécnico. Hay un distrito en Vichayal que se llama La Isla, que está cerca al río, a la desembocadura del río, y se ha manifestado pues liquefacción de suelos, ¿no? Las viviendas son de un piso, no hay casi viviendas de 2 pisos. Puesto que no han colapsado, pero se ha visto pues como el agua ha aflorado en esta liquefacción que se muestra, y eso pues es necesario que se hagan estudios, ¿no? Para que el Ministerio de Vivienda pueda intervenir y
y reconstruir esas viviendas de manera sostenida y, de ser necesario, con el acompañamiento de Sensico, con el acompañamiento de las universidades, ¿no? En el tema, porque estos bonos van a ser entregados a las familias y quizás se pueda desarrollar el tema de autoconstrucción. No está claro todavía el tema. Entonces eso es un tema muy puntual que amerita que todos estemos en esas condiciones de gestionar, ¿no es así? Por ejemplo, en la Mancomunidad Lima Norte, eh, USAID y PREDES están impulsando la implementación de los planes de prevención y reducción de riesgo. Están desarrollando estudios de escenarios de riesgo para la actualización de estos planes. No obstante, en el tema de inundación y erosión fluvial del río Lurín, ahí va a tener que hacerse un plan a nivel de mancomunidad, ¿no? Y en este caso la dirección ejecutiva de la mancomunidad va a tener que liderar ese plan de prevención, ¿no? Porque también tienen esa competencia las mancomunidades, ¿no? De poder generar instrumentos operativos. Y eso es importante, ¿no? Y lo mismo puede pasar pues en la mancomunidad del cono oeste, de la zona sur. Otra experiencia que se estaba desarrollando hace unos años era la recuperación ambiental de la cuenca del río Lurín, en Pachacamac. Entonces, eso lo hacía la Oficina de Gestión Ambiental, pero no obstante, en el RIS de Lurín no aparecía. Entonces, esa era una contradicción, ¿no? La Oficina de Gestión Ambiental corriendo una ordenanza para la gestión ambiental y en el RIS no se consideraba. Eso fue contagiado a Cieneguía. Cieneguía también tiene una ordenanza para la gestión o recuperación de la cuenca media del río Lurín. Y así se puede contagiar a la parte alta, Antioquía, etcétera, Guaronchirí, para hacer toda una gestión integral de esa cuenca, ¿no? Y ver de qué manera, sobre todo en Lurín, ¿no? En Lurín ya prácticamente es, el río Lurín ha sido pues ocupado, ¿no? En gran parte. A la fecha en Cieneguía ya se viene dando ese caso, ¿no? Hay derechos de propiedad que están dentro de faja marginal. ¿Cómo se ha logrado? Eso habría que revisarlo, ¿no? Entonces, el área de gestión de riesgo no se va a meter pues con esos grandes empresarios, ¿no? Porque son clubes, son personas importantes, ¿no? Que están ocupando estos territorios, ¿no? Con diferentes tipos de ocupación. Entonces tiene que haber todo un proceso amplio ahí, integrado, ¿no? De una intervención articulada de las diferentes oficinas que les hagan ver pues que realmente esas zonas son de riesgo, ¿no? Y tampoco puede tener un uso temporal de esas zonas, ¿no? Como muchas veces lo han manifestado, no quieren usarlos de manera temporal. Son zonas inundables, zonas de erosión, etcétera, pero están incluidas en la propiedad, ¿no? Las han cercado, etcétera. Todo un tema. Y así podemos seguir hablando de estos temas. El tema de los recursos es importante. La 068, Fondes, otras metas programáticas, aquí es importante, ¿no? Si no desarrollamos las actividades bajo un esquema de planeamiento, de proceso diagnóstico en el proceso de estimación, identificando las zonas críticas, identificando los riesgos existentes, no vamos a saber qué proyectos vamos a ejecutar. No vamos a conocer a detalle qué tipo de infraestructura de reducción, de protección o qué mecanismo o política de regulación de uso de suelo necesitamos. Entonces eso es importante, ¿no? Entonces que podamos tener esa mirada de diagnóstico territorial con el tema de gestión de riesgos y sobre la cartografía ir mapeando estas zonas de intervención. Y esas mesas técnicas tienen que desarrollarse, ¿no? Donde el área de catastro, desarrollo urbano manifieste la acción que se va a desarrollar. Ese es un proceso diagnóstico para los planes de prevención. Entonces, ahí va, ¿no? Todo ese tema. Y estas actividades van a tener que ser programadas y financiadas en los presupuestos, en las programaciones multianuales, ¿no? Y eso es todo un tema que hay que trabajar. Entonces, esta implementación de los proyectos sobre la base pues de las necesidades que piden en este caso los distritos, ¿no? El río Ica, por ejemplo, ¿no? La Tinquiña, los Aquijes, San José, todas esas áreas de influencia, Parcona, tienen una misma necesidad, ¿no? De un servicio de protección frente al riesgo que genera pues
una crecida del río, ¿no? Entonces hay que regular ahí el suelo, hay que ver si esa faja marginal está liberada, porque la población demanda que le protejan pues, su patrimonio, sus unidades agropecuarias, sus locales institucionales, etcétera, ¿no? Pero bajo una mirada integrada. Aquí, pues, quien tiene que liderar es el órgano técnico respectivo, ¿no? El ANA, ¿no? Bajo el enfoque de Cuenca, trabajar esta interacción en la zona, ¿no? Y aquí hay que desarrollar mancomunidades, etcétera, ¿no? O en todo caso, estos proyectos deben ser colocados al programa de inversiones del Ministerio de Agricultura. Entonces, todo un tema, ¿no? Entonces, que hay que analizar. Entonces, esa parte de gestión le corresponde, pues, dar el soporte a la Oficina de Planificación y Presupuesto o un especialista en esa temática que se desempeñe en la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres. Entonces, pero la realidad es diferente, ¿no? Un solo profesional en una oficina que a veces no, ni tiempo tiene para poder revisar los expedientes INSE o poder desarrollar sus actividades, ¿no? Entonces, ese es un tema de la realidad de estas oficinas, de la capacidad operativa que se tiene. Y no nos cansaremos de decir que la gestión de riesgo de desastres es de todas las oficinas de la municipalidad, del gobierno regional. Lo que nos falta es poder hacerles ver que realmente es su competencia, ¿no? En su función está, ¿no? En el desarrollo de los proyectos, en el desarrollo de la regulación de uso de suelo, en las autorizaciones que otorguen, en las visaciones de planos, en los parámetros urbanísticos que otorgas. Ahí está tu función vinculada al tema de gestión de riesgo de desastres. Y tienes que hacerlo pues en el tema prospectivo y correctivo. Y si hay, vamos a decir, situaciones en que la zonificación tiene que ser cambiada, hay que hacerlo. No podemos seguir otorgando derechos en zonas de que no pueden ser trabajadas para fines de vivienda. Entonces, eso tiene que también tener una situación de sensibilización a estos funcionarios, ¿no? Mientras se actualice la zonificación, entrégale nada más. No hay problema, la zonificación vigente manda. Eso es lo que a veces se escucha, ¿no? Entonces eso es un poco lo que hay que ir trabajando, ¿no? Estas inversiones son grandes, ¿no? Son proyectos que requieren pues un tema de ingeniería para su formulación, opiniones técnicas de los órganos rectores, ¿no? Para debidamente ser implementadas. Entonces eso es un poco el tema que hemos querido compartir hoy, ¿no? En el tema de seguimiento y evaluación, les mencionaba el registro del ENAGER, de encuesta nacional, hace el seguimiento de la implementación de la política. Cada institución ingresa de acuerdo a los avances que ha desarrollado, los instrumentos que va implementando. Y son pocos, pues a los 10 años del SINAGER, la implementación es bajísima, ¿no? Hay avances sí, importantes de algunos municipios, pero también hay mucha brecha, ¿no? Que no hay planes en este caso, desarrollo. Ayer les mostraba en el tema del SIGRIP, ustedes podían consultar cuántos planes de prevención hay, ¿no? Y eso es lo que el ENAGER te hace ver, ¿no? En temas de los ministerios había un porcentaje de participación de 28%, etcétera, ¿no? Entonces, esto es al 2018. 2019, 2020 recién están siendo incorporadas y van a salir a publicidad. Entonces, todo este tema de inversiones que requieren ser incorporadas a los planes de prevención o al programa de inversiones a través de estas fichas, de proyectos, etcétera, tienen que ser trabajadas pues debidamente planificadas, ¿no? Entonces, si no iniciamos, nunca vamos a tener un proyecto. A la loca se trabajan los proyectos, ¿no? Entonces, eso es importante, ir un poco sensibilizando a los funcionarios de las diferentes unidades formuladoras. Entonces, hay una necesidad. El evaluador recomienda una obra de protección del tipo no sé, estabilización de rocas, ¿no? O mallas ancladas, protección mediante túneles, etcétera, ¿no? Como mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, como quien se va para la carretera central a Huancayo, en la zona
Chacahuaro, ¿no? Una zona de recurrentes deslizamientos. Hay el túnel de Chacahuaro, ¿no? Para proteger por flujo de detritos. Camino a Satipo hay otro túnel, ¿no? Que prácticamente protege la zona de Carapacata, una zona de permanente deslizamiento. Y así hay varias obras, ¿no? En todas las carreteras. Adelante, José Luis. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. ¿El evaluador debe ser un profesional específico en una materia o es un profesional que sea especializado? ¿No? Por ejemplo, Claro. puede ser un ingeniero civil o un geólogo, etcétera, etcétera, ¿no? Especializado en algo. O ¿cómo sería un evaluador? Gracias, José Luis. Los evaluadores de riesgo son profesionales de la ingeniería, ¿no? De las diferentes ramas de la ingeniería. Civiles, geólogos, hidrólogos, ambientales, geógrafos, ¿no? Y también hay arquitectos, ¿no? Están acreditados como evaluadores. Un solo evaluador de riesgo no necesariamente va a caracterizar bien el tema del peligro. Se recomienda que las evaluaciones sean con un equipo multidisciplinario, diferentes profesiones. Por ejemplo, si vamos a analizar el tema de sismos, netamente tiene que haber un profesional geólogo o un especialista de civiles en geotecnia, ¿no? Eso es lo fundamental. Entonces, eso es lo que se quiere, ¿no? Entonces, en el perfil está, ¿no? Claramente, ¿no? Entonces, en el marco de las competencias que tienen los profesionales, la especialización que se les da en el tema de evaluación de riesgos los capacita en la metodología, pero no les da todo el criterio que debe tener este equipo multidisciplinario de profesionales, ¿no? Esa riqueza de discusión, de soluciones que tiene que darse a un tema de riesgo, ¿no? Desde la mirada de un civil puede ser una solución, de un geólogo otra, de un arquitecto otra. Entonces ese conjunto de discusión para la propuesta de soluciones tiene que salir en ese equipo. Eso es lo óptimo. No obstante, hoy las evaluaciones se hacen con un solo profesional, ¿no? Y ahí lo que indicaban ayer ustedes, ¿no? Copia. Eso no es una evaluación de riesgos, eso es un estudio cualitativo, prácticamente que no tiene nada de análisis, ¿no? Este estudio cualitativo preliminar que le llamamos nosotros, son para decisiones rápidas, ¿no? Para saber si, como hace el ADR de COFOPRI, ¿no? Utiliza la base de SIGRID, hace una superposición de datos, contrasta datos básicos en campo dependiente, etcétera, de acuerdo a las matrices que desarrolla el procedimiento y determina si hay que hacer una evaluación de riesgo en la zona. Entonces, eso es lo que manifiesta, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, porque a veces hay asentamientos humanos que están dentro de del mismo casco urbano, ¿no? Están con plan de desarrollo urbano, tienen instrumentos de gestión de desarrollo urbano, tienen zonificación, o por no decir, son lotizaciones informales que empezaron con un proceso de habilitación urbana y que nunca lo concluyeron. Solamente presentaron el estudio y ni siquiera aprobaron el proyecto. Y ahí quedaron. De esas situaciones hay muchas, ¿no? Eso es el sustento que se hizo para poder sacar esta metodología cualitativa, ¿no? Y en cambio las evaluaciones de riesgo son estudios semi-cuantitativos. Y de ser necesario, una evaluación de riesgo para una situación mucho más compleja, tiene que llevarse al nivel cuantitativo, ¿no? Con estudios especiales, con algunos modelamientos, etcétera, ¿no? Eso es lo óptimo que se quiere, ¿no? Entonces yo, eso es lo que les he querido compartir hoy día de estos dos procesos. Si hay algunas dudas, preguntas, para poder dialogar al respecto, a disposición de ustedes. Disculpe. A ver, José Luis, adelante, adelante. ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? Bien, bueno, hasta aquí hemos podido hablar de estos dos procesos, prevención y reducción. En la próxima clase vamos a desarrollar el procedimiento metodológico de
De cómo se elabora un plan de prevención y reducción de riesgo, hablaremos el último proceso que es la reconstrucción y también cómo eh, hablaremos del plan integral de reconstrucción. Ya entonces eso va a ser en la semana que viene. ¿Dudas, preguntas? Si hubieran, por favor, a disposición de ustedes. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches, le saluda Martín. Adelante, ¿Aló? Martín, te escuchamos. Sí, Adelante. consulta, para ese tema de evaluador de riesgo y todo eso, tiene que estar acreditado, disculpe la ignorancia, ¿no? Te está certificado por el CENEPRED y si es así, si tiene un link donde se puede ver los requisitos mínimos que se debe cumplir o en dónde llevar ese curso de acreditación, si es que existiera, ¿no? Gracias, Martín. Sí, en definitiva, ¿no? Hay una directiva en la que se dan los requisitos. El link de CNP ahorita está fallando. Justo he consultado ayer. Vamos a ver si ahora ya lo han activado. Vamos a ver un ratito, me permiten. Ayer teníamos problemas con virus. Ahí estaban haciendo una actualización. Vamos a sacar acá. Registro de evaluadores de riesgo. Acá está. El RENAER. Todavía está con problemas, ¿no? Está saliendo con certificado, ha sido revocado. Ya hemos comunicado al área de sistemas. Ayer lo hemos comunicado y todavía persiste, ¿no? Nos han respondido que están en actualización del certificado, no sé qué. Entonces, en ese sentido, sí existe requisitos mínimos. Hay una directiva del año 2018, la directiva 01, que ha sido aprobada por la resolución jefatural 046 de CENEPRED, donde establece los requisitos mínimos para que puedas acceder a los cursos de especialización para ser evaluadores de riesgo. Estos cursos lo dictan varias universidades, ¿no? En diferentes partes del Perú. En el sur del Perú lo dicta en Arequipa lo dicta la Católica, lo dicta la UNSA, la Basadre en Tacna, tienen convenios con CENEPRED. Aquí en Lima está la UNI, está la Continental lo hace a nivel de Cusco, Huancayo, Piura, y la Universidad de Piura también lo hace. En Jaén, la Universidad de Cajamarca, etcétera, ¿no? Entonces hay varias universidades que están acreditadas para dar estos cursos. Los requisitos que te piden es que tengas una colegiatura mínima de un año, ¿no? Habilitado, seas de las profesiones de ingeniería o arquitectura. Claro, tienes razón, Juan Carlos. Y eso, pues, haber aprobado el curso, al evaluador le certifica la universidad que has aprobado el curso de especialización en el procedimiento metodológico. Y con todo ese certificado, la universidad envía todos los documentos que te he indicado, ¿no? Tu certificado de habilitación, te van a pedir todos los documentos, ¿no? Que estés hábil, la colegiatura, etcétera, ¿no? Experiencia en temas de gestión de riesgo, ¿no? Te piden una experiencia mínima también en gestión de riesgo o en temas vinculados a la gestión de riesgo, de desastres. Y con eso, pues tu expediente va al tema de la acreditación por CENEPRED. Obviamente que lo que manifiesta Juan Carlos también es importante, la voluntad política, ¿no? Y por eso es importante, ¿no? Ahora en la política de gobierno se habla del tema de la cultura de prevención. Será porque casi todos los gobiernos, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta de ello. Por ejemplo, en el 2001, cuando estaba de presidente transitorio el señor Valentín Paniagua, se dio el sismo de Arequipa y empezaba la transferencia de gobierno a Toledo, ¿no? Y Toledo tenía que viajar a Estados Unidos por un tema de gestiones, etcétera, y no viajó. Tuvo que ir al sur. Y se creó la Orde Sur, ¿no? En este caso la Oficina Regional de Construcción del Sur, ¿no? Y eso fue con el gobierno de Toledo, ¿no? 2001. 2007, Alan, con el tema del sismo de Pisco, ¿no?
Ahí tuvo un problema de comunicación también, Alan, ¿no? El extinto señor Alan García. Porque manifestaba que el sismo no había afectado a nadie, ¿no? Pero hubo como 600 muertos prácticamente en la iglesia. Más adelante, con el presidente Ollanta tuvimos fenómeno del niño, ¿no? Y tuvo que viajar a diferentes partes del país también a ver el tema. El año 93 también vimos pues cómo el señor Fujimori, el expresidente, también se metía pues a las zonas inundadas de Piura, ¿no? Donde el agua prácticamente estaba hasta los... Más por un tema de popularidad, ¿no? Porque ahí había otro tema político. Y bueno, el caso de Kuczynski con el niño costero. Vizcarra, los desastres del sur, las inundaciones del sur, ¿no? Arequipa, Moquegua, Tacna, ¿no? Se le cayó el puente Montalvo, ¿no? Ahí por el incremento del caudal del río Moquegua, ¿no? Tuvieron que viajar a Moquegua, ¿no? Y así, ¿no? Y con el actual presidente, el caso de Piura, ¿no? Sismo del 6.1 en plena ceremonia de desfile militar, tuvo que suspender y viajar a Piura, ¿no? Y eso, el sismo del 2008 también, Vizcarra viajó a Yurimaguas para ver el tema de Loreto, ¿no? Del caso de Loreto. Así es, totalmente de acuerdo, así es. Ese es cierto. Ahí también concordamos con Juan Carlos, ¿no? Hay temas de corrupción, ¿no? En todo el tema, ¿no? En el Forsur también, ¿no? Bueno, no hablemos. Entonces es importante ese tema, ¿no? Entonces este riesgo también de la corrupción. Bien, miren, esto es lo que hemos querido compartir. Hay una amplitud de cosas que tenemos que conocer como gestores del riesgo. Yo los animo a que no nos sabemos que la barrera que tenemos es la corrupción en todo ámbito. Eso es cierto, ¿no? Tenemos que hacer más publicidad, hacer más transparencia, generar mesas técnicas donde hayan diversos actores que de una u otra manera genere este espacio pues de conocimiento público, ¿no? Así es, hay que ser. Tiene razón. De todas maneras, vamos así con fuerza. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, ir a poder generar este espacio de público donde la gestión pueda ser transparente, ¿no? Cuando generamos estas mesas técnicas de diferentes actores, esa transparencia va a generar mucho más, en este caso, operatividad y va a ser más eficiente, ¿no? Y hay que impulsarlo en ese sentido. Bien, creo que sí hay examen, ¿no? Entonces ya, en ese sentido, yo concluyo mi presentación y los dejo ya en este caso, con los profesionales que están coordinando el curso, ¿no? Y no se olvide, ¿no? Acá hay temas bien puntuales de lo que estamos hablando. Hemos hablado de estimación del riesgo, cosas bien puntuales, ¿no? La estimación es un caso, el procedimiento fundamental de la gestión de riesgo de desastres. No se olviden, la gestión prospectiva correctiva del riesgo de desastres, ¿no? Los lineamientos de los subprocesos, no se olviden, no se olviden de los subprocesos. Analicen, lean bastante, recuérdense un poco de lo que hemos conversado y nos estaríamos viendo ya en el módulo de reconstrucción. Bueno, muy buenas noches conmigo y agradecerles por su atención. Gracias, señor Aguirre. Gracias, muy amable. Gracias, ingeniero. Que tenga buena noche. Gracias, que tenga buenas noches. Que tenga buenas noches. Señores, buenas noches con todos. El examen acaba de ser subido al Zoom, al chat del Zoom. Pueden ustedes ya abrirlo y empezar con el desarrollo del examen. Las personas que van terminando envían el examen y ya pueden dejar la sala. Si alguno tuviese inconveniente en abrir